Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Juan 4:8. Siempre me quedo segundos reflexionando sobre cada palabra, ¿no? Y creo que ustedes también hacen lo mismo, porque no sé, filosofía es como entender todo y no dejarse llevar. Es como comprender todo y no detenerte en las cosas que has comprendido, sino es comprender solamente. Bien. Bienvenidos al episodio 294. Vaya que sí, 294. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 17 de Filosofía del Lenguaje. Y hoy nos toca Michel de Foucault y el análisis del discurso. Vamos a ver este pequeño índice. Al principio vamos a dar una introducción del lenguaje como dispositivo de poder. Luego pasamos al primer segmento, que es el discurso, el saber y el poder. Y luego el archivo y las formaciones discursivas, para pasar a las condiciones de posibilidad del decir y la subjetividad y el control lingüístico. Michel Foucault, propiamente dicho, nace en 1926, o sea, está dentro del siglo XX, y como sabemos, todo el siglo XX se dedican los filósofos a hablar sobre el lenguaje. Él desarrolla una forma muy original de estudiar el lenguaje, porque para él el discurso no es solo un conjunto de barreras o palabras, sino una forma de organizar el saber y ejercer el poder, ¿no? Entonces el discurso se convierte en algo esencial, porque en el siglo XX recordemos que se estaban dando las guerras mundiales, conflictos sociales por protestas y demás, ¿no? Y claro, todo el poder político había crecido, la teoría de la justicia se estaba expandiendo y demás, y el discurso era como el arma que movía a la sociedad, ¿no? Pero entendamos discurso como un movimiento cultural, entendamos discurso como un movimiento social, movimiento político y demás. Entonces, Michel de Foucault nos dice que el discurso es un conjunto de enunciados que producen sentido sobre algo, sentido sobre sexualidad, sobre locura, sobre criminalidad, sobre etcétera. Enuncia algo, ¿no? Producen un sentido sobre algo. Pero más que eso, el discurso define qué se puede decir, quién puede decirlo y desde qué posición puede decirlo y qué efectos puede producir ese discurso. Entonces el discurso no representa la realidad, sino que la construye, y que nos dice que qué es lo que tiene como verdadero la realidad, ¿no? ¿Qué es lo verdadero en la realidad? Y esto se va construyendo por medio de un discurso. Ya estamos entendiendo un poco que Michel de Foucault está sobre esta corriente co-constructiva en la relación del lenguaje y el mundo, y ya no como lo hace Russell y Frege,
sobre el sentido y la referencia y sobre los actos del habla de J.L. Austin, sino que lo hace de una forma de discurso, ¿no? Y que este discurso evidentemente puede hacer cosas. Los efectos de un discurso, por ejemplo, han provocado la guerra en Alemania, donde un discurso promovía un movimiento social y ese movimiento social ha promovido la conquista y la invasión, lo que fuese. Entonces ha producido guerras, ha producido algo en la realidad. A eso se refiere, ¿no? Quién es normal y quién no es normal. Entonces los discursos van a condicionar la realidad, la van a construir la realidad. Y esto es muy interesante. Entonces vamos a hablar ahora de qué es un dispositivo de poder, ¿no? Un dispositivo es una red de prácticas, red de discursos, red de normas, de tecnologías, de instituciones que van a organizar un saber y la conducta también. Entonces el lenguaje es uno de esos dispositivos que sirve para clasificar, excluir o normalizar ciertos fenómenos sociales. Hasta ahí, perfecto, se entiende bien. Entonces, en su obra Historia de la locura en la época clásica, Foucault analiza que antes el término loco, era solo alguien distinto, incluso visto como sabio o inspirado. A partir del siglo XVII, el discurso cambia por completo y se le considera una figura de enfermo mental o con esta connotación. Entonces eso justifica un encierro y una marginalización y la intervención institucional. Entonces el lenguaje médico no solo describe la locura, sino que la produce como una categoría social, legal y científica. Y claro, crea la realidad, ¿no? Crea esta realidad por medio de un discurso. Entonces, para Foucault, el poder no se ejerce solo con violencia o leyes, sino que también a través del lenguaje, ¿no? Del lenguaje y el saber a través del discurso. Entonces, lo que consideramos verdadero está regulado por regímenes de verdad, no discursos dominantes que organizan el conocimiento en una época. Y el lenguaje en Foucault no es neutro, sino que es una herramienta de poder que crea realidades, ordena el mundo y regula a los sujetos, ¿no? Analizar un discurso es desenmascarar cómo se forman las verdades, cómo se excluyen otras voces y cómo opera el poder desde lo que se dice y desde lo que se puede decir. Y claro, que es un discurso para Foucault. El discurso no es simplemente la comunicación o el lenguaje, es más bien un conjunto de reglas que definen qué se puede decir, quién lo puede decir, en qué condiciones se puede decir y con qué efectos de verdad se le puede decir, ¿no? Los efectos de verdad van a ser influidos por todos estos contextos y según estos van a darle validez de verdad, ¿no? O no. Entonces el discurso organiza el saber, define qué es normal, qué es anormal, qué es verdadero y qué es falso. Ejemplo de discurso, tenemos por ejemplo un discurso jurídico donde un abogado muy hábil nos puede hacer creer que lo que dice que cualquier cosa esté bien, ¿no? Es un contexto específico, ¿no? Donde digamos nos hace creer que tener barcos de guerra está bien porque nos van a servir para comercio, nos van a servir para etcétera. Son ejemplos múltiples y sin importancia. Lo que importa acá es el entendimiento del discurso, ¿no? Porque no solo va a existir un discurso jurídico, va a existir un discurso científico, va a existir un discurso escolar, un discurso médico, un discurso religioso. Entonces el saber para Foucault no es este conocimiento neutral, sino que es un producto de este discurso que surge de contextos históricos concretos bajo ciertas condiciones sociales y políticas y que están apoyadas por instituciones y no hay saber sin poder, ¿no? Entonces, en este sentido, ni tampoco poder sin saber. Saber es aquello que el discurso hace posible como verdadero. Eso es verdadero, entonces conocimiento es saber y este saber es el de una época. Como el discurso científico de las teorías de Newton o de las teorías de la relatividad de Einstein.
y que el poder no solo es represión o leyes o coerción. Para Foucault redefine el poder como productivo, ¿no? Produce verdades, identidades, produce normas, produce saberes. Entonces el poder circula en todas partes, ¿no? Escuelas, hospitales, familias, prisiones y demás, ¿no? El poder se ejerce a través del saber, y el saber de la legitimidad al poder. Claro, acá hay una relación entre discurso, saber y poder. Para tenerlo claro, el discurso es va a regular, ¿no? Va a regular lo que se puede decir. El saber define qué se considera verdadero, y el poder se ejerce a través, cuando se han producido saberes, y va a controlar cuerpos, ¿no? Ese es el poder. Entonces el discurso crea categorías como crimen, infancia, locura. El saber da forma a instituciones, clínica, prisión, escuela, y el poder va a normalizar conductas y va a excluir lo anormal. Y en este sentido, el discurso médico dice que es salud, que es prevención, y eso construye un saber médico que justifica prácticas, tratamientos, encierros, diagnósticos, y a su vez ese saber ejerce poder sobre los cuerpos, ¿no? Regula dietas, conductas, sexualidad, emociones, todo holísticamente, ¿no? Entonces en Foucault el discurso es el punto de encuentro entre el saber y el poder, y lo que queremos conocer sobre el mundo, sobre el saber y las formas en que somos gobernados, que es el poder, están mediados por el discurso, ¿no? El discurso está en el medio del saber y en el medio del poder, ¿no? Pero a la vez es la que construye esto, es el punto de encuentro de ambas, pero también al encontrarse ella misma co-crea ambas fuerzas, ¿no? El saber y el poder también. Entonces, uno de los aportes más sofisticados de Michel Foucault se va a encontrar en su obra La arqueología del saber de 1969, donde introduce conceptos clave para comprender cómo el lenguaje produce realidad. Entre ellos destaca las nociones de archivo y las formaciones discursivas. Entonces el archivo, en primer lugar, el archivo no es simplemente un conjunto de documentos o textos almacenados en bibliotecas. Muy al contrario, para Michel de Foucault, el archivo es un conjunto mucho más profundo y estructural de un sistema histórico que regula la aparición de los enunciados en una época determinada. Dicho de otro modo, sería el archivo define qué puede decirse, desde qué posición se puede hablar, con qué efectos de verdad podemos hablar, y sobre todo qué queda excluido o no puede siquiera pensarse, ¿no? Así el archivo actúa como el horizonte histórico del saber de una época. Establece los límites de lo pensable, los límites de lo decible. Por ejemplo, en el siglo XVIII no era posible formular un discurso sobre la psicología infantil como hoy lo hacemos. No porque los niños no hayan existido, sino porque no existía aún el archivo que organice los enunciados sobre la infancia. Entonces, bajo esta lógica, no había una estructura discursiva que permitiera pensar al niño como un sujeto psicológico en desarrollo. Y como vemos, este archivo es mucho más profundo, es un sistema histórico que regula la aparición de enunciados en una época determinada, ¿no? Y en el futuro seguramente va a haber otro sistema histórico que va a regular la aparición de otros enunciados muy diferentes a los que tenemos ahora. Y claro, esto ha sido algo sorprendente, muy interesante. Y más adelante, también hay que hablar sobre la formación discursiva, ¿no? Las formaciones discursivas, ligándolos con el concepto de archivo, van a desarrollar la idea de un tipo de desarrollo discursivo, y este término despliega un conjunto de reglas, reglas de enunciados que giran en torno a un mismo objeto, a un mismo campo de saber. Dicho de forma sencilla, una formación discursiva es una red de reglas que organizan los discursos posibles en un determinado
tiempo histórico sobre un tema determinado, y estas reglas definen qué conceptos pueden usarse, qué objetos se pueden describir y qué sujetos intervienen y qué estrategias argumentativas son válidas en este contexto. Por ejemplo, si pensamos en la medicina del siglo XX, es diferente a la medicina del siglo XVIII, XVII, XIX. Cuando analizamos la medicina del siglo XIX, encontramos una formación discursiva centrada en el cuerpo en sí, y en este marco emergen conceptos como patología, síntoma, tratamiento, y se construyen figuras como médico, paciente, clínica, y todo ese conjunto conforma una formación discursiva médica que estructura cómo se habla, cómo se piensa sobre distintos fenómenos que ocurren en el cuerpo. Entonces, ¿qué relación puede existir entre archivos y la formación de discursos? Una relación jerárquica y que a la vez va a ser complementaria. Podemos decir que el archivo es mucho más amplio, representa el conjunto de condiciones históricas que hacen posibles todas las formaciones discursivas de una época, por ejemplo. Es decir, el archivo es la matriz que determina qué discursos pueden emerger en un determinado tiempo o han emergido en un determinado tiempo. Por ejemplo, vamos a aclarar esto, ¿no? Las formaciones discursivas son unidades específicas dentro de ese archivo. Son como pequeños cuadritos de tiempo donde están determinados ciertos discursos, ciertos enunciados que se dicen. Son como bloques bien organizados de discursos que tratan sobre temas particulares. Y en este sentido, Foucault nos invita a pensar que no hablamos desde un vacío, ni desde una total libertad individual. Muy al contrario, hablamos dentro de estructuras históricas que ya existen, que condicionan lo que es decible, lo que es pensable y lo que cuenta como verdadero. Comprender los conceptos de archivo y formación discursiva ha sido fundamental, y es fundamental para desenmascarar cómo el saber y el poder van a organizar el mundo, incluso antes de que pronunciemos una sola palabra. Ya está determinado por un archivo y una formación discursiva. Y claro, hay condiciones de posibilidad del decir. Cuando Foucault menciona esto, habla de que cuando decimos algo, hay un tipo de posibilidad que algo pueda ser dicho o no ser dicho en un momento histórico determinado, ¿no? Yo ahora puedo hablar de energía solar, pero en el siglo XVIII no podía hablar de energía solar o un discurso sobre cualquier otro ámbito. No todo se puede decir en cualquier época, ¿no? De cualquier manera, por cualquier persona. Entonces Foucault se da cuenta de esto, ¿no? Entonces Foucault busca las condiciones históricas, discursivas, institucionales, epistémicas, que permiten que un determinado discurso exista. Estas condiciones no son lógicas ni universales, más bien son históricas y contingentes, que dependen de la época, de la cultura, la estructura del poder, y actúan antes del contenido del discurso. O sea, determinan lo decible y lo indecible. Imagina que estás en el siglo XVII y dices: el crimen es producto de condiciones sociales. Eso no tiene sentido en esa época, porque las condiciones de posibilidad del discurso penal están dominadas por ideas de voluntad individual, castigo divino, pecado, que en el siglo XVII básicamente era por ello, y no existen en un marco conceptual que permite entender el crimen como fenómeno social. Y solo en el siglo XIX, con la sociología, el positivismo, la criminología, surgen las condiciones que hicieron posible decir eso con sentido. Entonces el sentido es el sentido histórico bajo las condiciones de archivo y bajo la posibilidad de un discurso, en este caso, para hablar correctamente, la formación discursiva, ¿no? Esta capacidad de formaciones discursivas dentro de un archivo
que genera sentido en un tiempo preciso, un tiempo dado. Y claro, ahora el problema de la subjetividad es importante porque tenemos que entender la subjetividad, ¿no? La subjetividad no es algo natural para Foucault, no es algo interno, no es algo esencial al individuo y claro, la subjetividad la podemos entender de distintas formas, ¿no? Pero Michel de Foucault la entiende de esa forma, que no es algo natural, interno, esencial al individuo. Él menciona que el sujeto no es... Bueno, el sujeto es una construcción histórica producida por discursos, prácticas e instituciones. Y esto significa que no nacemos sujetos. No nacemos siendo nosotros en esencia lo que somos ahora, lo que conocemos, lo que vivimos y demás. Sino que nos convertimos en sujetos dentro de un entramado de saber y poder. Hay un saber y un poder que está prevaleciendo. Nosotros nacemos como sujetos cuando nos relacionamos con saber y poder, ¿no? Y claro, el discurso está en el medio y es lo que ocasiona un sentido en nosotros. Y el lenguaje no solo comunica ideas, sino que fabrica sujetos. Nos define, nos clasifica, nos posiciona en estructuras sociales. Y esto ha sido fundamental para todo el desarrollo de movimientos independentistas, ¿no? De movimientos no de independencia de naciones, sino un tipo de liberación de estos constructos sociales o de estas estructuras sociales. Por ejemplo, cuando un ser es llamado delincuente, no solo está describiendo, está produciendo una identidad en él mismo. Y claro, esto es algo completamente reflexivo, ¿no? Porque no solo está describiendo lo que hizo en ese contexto, con ese sentido, le estás dando una identidad. Y lo mismo pasa con el discurso médico, discurso escolar, jurídico, nos dice quiénes somos y cómo debemos comportarnos. Y claro, Michel de Foucault habla de dispositivos que esos son conjuntos de prácticas discursivas, instituciones, tecnologías, normativas que van a producir saberes y van a hacer que los sujetos estén a merced de estos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, la escuela moderna forma al alumno obediente y lo clasifica por rendimiento. La psiquiatría produce la categoría de normal y anormal. La prisión construye al delincuente como sujeto reformable. Y pasa lo mismo con estos dispositivos, ¿no? El poder va a producir sujetos. Para Foucault, el poder no solo reprime, sino que produce saberes, produce cuerpos dóciles, produce formas de subjetividad. Es lo que él llama el poder pastoral o el biopoder, que esa es una forma de poder que gestiona, organiza y clasifica la vida, clasifica la conducta. Y claro, todo esto va a ser a través del control lingüístico, a través de que el control no opera por censura directa, sino que a través de discursos reguladores, ¿no? Va a definir qué se puede decir y qué no se puede decir, qué se establece, quién puede hablar con autoridad y quién no, clasifica a los individuos a través de etiquetas discursivas y esto es muy interesante. Un estudiante con déficit de atención no solo tiene diagnóstico médico, sino que se convierte en un sujeto diagnosticado, ¿no? Dentro de una red de saber y poder. Hablamos de familia, escuela, médicos y claro, han generado una identidad. Y entonces Foucault nos invita a desconfiar de las ideas de identidad autónoma, porque somos el resultado de discursos que nos hablan, nos clasifican, nos forman como sujetos. Entonces el lenguaje no solo dice cosas, sino que hace cosas. Y entre esas cosas hace sujetos también. Claro, muy interesante. Michel de Foucault revoluciona la forma en que entendemos el lenguaje, el saber y el poder,
porque para él el discurso no es simplemente una herramienta de comunicación, sino que es un campo estratégico donde se juegan relaciones de poder. Relaciones de poder, se produce conocimiento y se produce formas de subjetividad. Y el lenguaje como dispositivo de poder es fundamental, porque no todo puede decirse en cualquier época, porque las condiciones de posibilidad al decir son históricas y dependen de estructuras institucionales y epistémicas, y el discurso no refleja la realidad, la construye, delimitando lo que puede ser pensado, dicho, considerado como verdadero. Entonces, saber y poder están entrelazados. Los discursos no son neutrales, sino que forman parte de regímenes de verdad que determinan qué se considera válido, qué se considera científico, qué se considera aceptable, qué se considera normal. Entonces, toda producción de saber implica una forma de poder, el derecho a clasificar, a definir, a excluir, ¿no? Por eso mencionaba, saber y poder están entrelazados. Y es algo que Foucault detectó con claridad. Ahora pasemos al aporte que hace Foucault. Foucault rompe con la idea de una verdad universal y natural. Rompe con esa idea. Invita a hacer una arqueología del saber y descubrir cómo se han formado nuestros modos de pensar. Claro, se han formado. Entonces nos permite desnaturalizar lo que damos por obvio y ver que lo que hoy parece normal, necesario o natural, es en realidad una construcción histórica contingente. Y por ello es importante, Foucault nos enseña a mirar el lenguaje no como un espejo de la realidad, sino como una herramienta de poder que configura lo que podemos ser, hacer y pensar. Preguntarse por el discurso es, en el fondo, preguntarse por nosotros mismos. ¿Qué discurso nos ha construido, nos ha encasillado y nos ha creado? Bien, entonces, claro, no en el sentido de creación, sino de formación de subjetividad, ¿no? Bueno, eso es obvio. Bien, gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar de Judith Butler y la performatividad del género. Viene de los actos performativos de J.L. Austin y John Searle. Y nada, conózcanse a sí mismos y por favor sean felices. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.